¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy vamos a hablar de los librojuegos, que son aquellas historias que tienen más de un final a través de decisiones que toma el mismo espectador. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo que, como en todos mis videos, siempre que encuentro algo que les sea de utilidad de otros creadores que pueda complementar estos temas, se los dejaré en la caja de descripción, junto a mis redes sociales con diferentes proyectos, tanto de literatura como de psicología y de medicinas integrativas. Además, les recuerdo que ayuda mucho a este canal si dejan sus comentarios, le dan me gusta, comparten, comentan, para que así YouTube también lo comparta a otros usuarios. Ahora, les voy a empezar explicando un poquito más de detalle de qué es un librojuego. Este concepto se empezó con historias a través de libros, donde después de ciertos eventos te da la oportunidad de tomar una decisión que va a afectar al personaje principal. Esta decisión te lleva a otra página que diga este capítulo, donde vas a ver los demás efectos que ocurrieron a partir de tu decisión. Y pueden haber varias durante esta historia. Este concepto se amplió a otros medios, por ejemplo, videos de YouTube, películas interactivas y también videojuegos, donde las decisiones que estás tomando, ya sea en puntos de inflexión o a lo largo de toda la historia, van a afectar para cambiar el final. Entonces, esta es la parte importante de los librojuegos. Es un concepto que te permite generar varios finales a una historia, sin importar el medio en el que te estés desarrollando. Y para esto vamos a empezar hablando de las elecciones que van a cambiar el rumbo de la historia. La clasificación que te voy a dar en esta ocasión no se puede considerar una oficial y tampoco está basada en un solo criterio. Realmente podrías decir que cada clasificación que te voy a dar es un criterio diferente. Recuerda que también todos estos tipos de elecciones se pueden combinar entre sí, que de hecho va a ocurrir, incluso aunque no lo hagas intencionalmente, ya que son características independientes, pero una elección es mucho más compleja. Y también te pueden afectar para historias de diferente tipo, dando un efecto emocional distinto según cuáles prefieras usar. Ahora, tenemos las decisiones lógicas, que son de acuerdo a, obviamente, como va la historia, algo donde te pueda decir, bueno, ¿le ayudo a la persona o no le ayudo? ¿Escapo por la ventana o abro la puerta? O sea, decisiones que obviamente en la situación que planteaste es tomar los caminos que hay presentes en ese momento, los más obvios, por así decirlo. Ahora, otras son las decisiones aleatorias. Directamente puede ser aleatorio. Al elegir cuáles sean, cualquier cosa que se te ocurra, puedes ponerlo como una posible decisión. O a partir de que solamente sabe que es el número 1 o el número 2, es el camino amarillo o el camino rojo. No sabe realmente nada de la información de qué es lo que va a pasar. Simplemente escoge alguna, pero no hay ninguna información que realmente me orille a elegir una u otra. Que en el caso de crearlas de manera aleatoria, a lo que me refiero es decisiones que simplemente se te ocurrieron, aunque pues no hay algo que lo motive que eso se dividiera. Por ejemplo, agarro el pato de hule o el vaso de agua, cosas así tan random que también pueden desconcertar, pero de igual manera al espectador no le va a dar información de cuál usar. También tenemos decisiones sugerentes, que son bastante opuestas a las anteriores, ya que se refiere a decisiones que te pueden decir, bueno, creo que si tomo esto, lo más probable, por todo lo que pasó anteriormente, pues es
que suceda de cierta manera. Por ejemplo, cada que traté mal a este personaje, las cosas fueron peor, pues probablemente si yo sigo tratando mal van a empeorar. A veces las decisiones sugerentes se pueden usar justamente para mentir, hacerle creer al espectador algo que no es la verdad. Y también puede ser sugerente porque leíste cierta información donde había un código que dice el número 3 es de la suerte, y en alguna parte de la decisión hay un número 3. Entonces el personaje pues puede decidir esa. Entonces el lector, si puso atención a ese detalle de que el 3 es afortunado, pueda elegirlo. Vamos a las decisiones morales. Estas ya implican más hacer algo bueno o algo malo, por así decirlo. Estas afectan incluso si no tienen un cambio de final al espectador por cómo se siente lo que él hizo. Son muy comunes en el caso de los videojuegos, ya que se suele hacer si tu personaje va a ser un héroe o un villano. También están las decisiones abiertas. Son difíciles de plantear en el caso de un libro, pero por ejemplo son comunes en Calabozos y Dragones, ya que se va formando la historia de acuerdo a también los caminos que deciden elegir cada jugador. De igual manera es muy común en los stand-ups o, por así decirlo, en obras de teatro con improvisación, ya que le preguntan al público que elija una canción o elija un lugar y después le ponen a pedir hacia dónde voy, y a partir de eso se va formando la historia. Como ves, es más común las preguntas abiertas para una improvisación, ya que no puedes saber todas las opciones que vayan a ocurrir. Vamos a las desbloqueables. Estas tienen dos opciones, ya sea que se desbloqueen a partir de haber terminado la historia una vez, como en algunos videojuegos, que ya sea porque regresas en el tiempo con habilidades o con recursos que ya obtuviste, o a través de decisiones múltiples que se entrelazan y ocurren en una misma línea. Por ejemplo, tú puedes hacer una historia un tanto lineal y en algún momento que hay una decisión dices agarra el martillo o el destornillador o el hacha o la sierra, pero no va a saltar a otro capítulo, sino que continúa en la misma línea, y ya posteriormente te enfrentas a un lugar donde, dependiendo de lo que tengas anteriormente, puedes tomar unas u otras decisiones. También están las decisiones personales, donde es más como un gusto de la persona. ¿Ok? A ti te gustaría tomar el café o tomar el té, a ti te gustaría ir al parque o ir al bosque. Incluso este tipo de cosas suelen usarse en el caso de algunas terapias psicológicas. Y estas decisiones personales, bueno, van a verse cuando uno lo lea o lo escuche directamente por gustos, más que nada, o por lo que a uno le haya servido, pero realmente son opciones que por sí mismas podrían considerarse equivalentes si es que no tenemos más información del futuro. Ahora, los acertijos. Como te decía hace rato de las sugerentes, aquí directamente hay opciones de acertijos, de acuerdo a lo que tú le digas anteriormente, qué es lo que camina en la mañana en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3. Y entonces, cualquier acertijo que escojas se va a convertir en un juego que tal cual se puede ganar o se puede perder. Algo que también te puede ser muy útil para hacer una novela de misterio detectives, ya que al mismo espectador lo vuelves el detective, dependiendo de cómo resuelvan las pistas que le has dado. Otro tipo de decisiones son las estratégicas, las cuales, bueno, es algo que nos enfrentamos en cualquier juego. Por ejemplo, en un juego de estrategia en tiempo real, en un juego de mesa como el ajedrez, etc. Igual en un cuento puede suceder. Si es, por ejemplo, de una estrategia militar, estás contando la historia del sargento y entonces sus decisiones van a definir si va a ganar la guerra. En los videojuegos también ocurre esas decisiones estratégicas para tener una trampa, por ejemplo, a un fantasma.
etcétera. Y eso puede cambiar el final dependiendo también de cuántos personajes sobrevivan. Vamos a las decisiones acumulativas. Esto ocurre en videojuegos muy recurrentemente cuando quieren tener un final por ser el mejor o el peor, ya sea a partir de acumular errores o aciertos, o por ejemplo a partir de acumular buenas acciones o malas acciones. Algo popular es el juego de Undertale, donde dependiendo de cuántos enemigos acabes, es el final que vas a tener. Y bueno, estas son decisiones poco importantes, ya que dependen más de la acumulación que de la decisión individual. Pero hay decisiones que sí pueden ser completamente irrelevantes y normalmente suelen unirse a las morales, porque la decisión parece que va a cambiar el destino, va a hacer algún efecto, si decides traicionar o no a un personaje, pero igual va a morir. Es algo que sucede en algunos videojuegos y suele verse en tops de momentos frustrantes en videojuegos o decisiones inútiles en videojuegos. También es algo que puedes hacer en un cuento normal, hacer parecer que va a cambiar las cosas, pero resulta el mismo efecto. Por lo cual también pueden ser decisiones de broma en sí mismas, pero normalmente si no implican una decisión moral que al espectador por lo menos le den una diferencia entre ser un culpable directo o un indirecto, suelen ser algo que te va a generar pues conflicto en los espectadores. Y ahora ya hablando de las diferentes decisiones, vamos a hablar de los diferentes finales, que aquí no hablo de una clasificación como cuando hablé de final y desenlace, de cómo puedes terminar usando uno u otro recurso, sino directamente estamos hablando de un juego. Algo que quiero aclarar antes de verte los tipos es que han de tener algunas diferencias significativas, aunque sea mínima, pero que tenga algún sentido especial para que realmente valga la pena como juego el probar varios finales. Y además, si tus finales son muy difusos, son prácticamente lo mismo, no tiene ninguna importancia la diferencia entre ellos, realmente solo estás haciendo más trabajo para ti y estás produciendo menos. Entonces, ahora hablando de los tipos, podemos hablar de finales buenos, que este es un poquito subjetivo, si el final bueno es obtener lo que quería el personaje, o el final bueno es que realmente ocurrieran cosas buenas, porque a veces el personaje puede ser malo, entonces es un poquito a discusión si es bueno que haya conseguido su objetivo o no. Los finales malos, que es igual de subjetivo que lo anterior. Los finales neutrales, aquí, bueno, si hay un punto medio entre lo que consiguió, lo que quería, lo bueno para el personaje protagonista y para los demás. Los finales de broma, si no mal recuerdo es Silent Hill, un juego popular, por tener varios finales y algunos ser completamente absurdos. Normalmente se obtienen a partir de haber probado varias cosas para que, bueno, sea interesante encontrar el juego de broma, ya que no fueron decisiones que tomaste para lograrlo resolver, sino ya simplemente por jugar y divertirte. Ahora, estos de bromas pueden incluso romper la lógica del mismo juego. Vamos a los verdaderos. Estos, normalmente si no dices que es verdadero, al menos de que los otros sean muy obvio que son incorrectos, no se va a notar. La característica con el final verdadero es no cómo resulta como los anteriores, sino directamente que es el que tú quisiste poner como canónico y los demás son parte de la diversión. Y por último, el final revelador. Puede haber varios, pero el punto es que en estos finales entiendo ya partes de la historia que realmente nos explicaron. Es como cuando eso es un final introductorio, porque entonces explicas aquellos hoyos que estaban en la información de la historia. Aquí no cuento el típico final secreto porque, bueno, es realmente eso, más que hablar de las decisiones, es meter algunos trucos especiales y escondidos para ver quién los adivina o quién los publica para que todos lo encuentren. Si quieres que hable de ese tema, déjamelo en los comentarios.
Y ahora vamos a los usos de estos finales. Ok, sí es para tener diferentes opciones de lo que pueda pasar, pero me refiero a que cada final nos puede aportar algo diferente a la historia, si es que queremos, es opcional. Y es, obviamente que hay una resolución distinta. El final ocurrió lo que querían o no, o de otra forma. Dar más información, como el que dije, de revelador al tratar de la introducción, pero también a partir de varios buenos o malos, puedes ir dando pequeños detalles en cada final, de tal modo que así puedas entonces contar toda la historia y entender todo a partir de haber visto diferentes finales. También hay para ampliar la historia. La diferencia del anterior es que no necesariamente la información tiene que ser sobre, bueno, entender lo que pasó en la historia, sino algún otro detalle extra, curiosidades, easter eggs, e incluso hacer alguna otra línea temporal que tal vez tenga una continuidad en otro juego, etcétera. Y cambiar el trasfondo de la historia, como el que te decía de Silent Hill, que había finales de broma que no tenían sentido. Incluso puede que según las decisiones que des, cambies completamente la lógica de la historia. Tal vez en una base sería la misma, pero puedes poner finales donde resulta que es una simulación, en otro donde el malo es uno, y en otro final resulta que es el bueno, y demás. Esto no es propiamente por una construcción lógica, es más, como te decía, por una técnica divertida de esparcimiento. Y la construcción de estos librojuegos hay dos formas básicas o principales, que es a través de las decisiones o a través de los finales. ¿A qué me refiero? Si tú construyes la historia de una manera más tipo brújula, simplemente cuando hay alguna división o alguna situación que te parezca interesante y dividirla, lo haces. Y la otra es un poco más de mapa. Ya tienes los finales preestablecidos que vas a tener. Entonces simplemente en las decisiones son todas dirigidas a obtener uno u otro de los que has elegido. Puede ser un poco complicado si ya tienes los finales predeterminados, ya que va a haber momentos en que algunas decisiones sea difícil hacerlas compatibles o directamente te limite a un momento donde podrías dar varias opciones, pero muchas no te sirven. En el caso de empezar por decisiones, el otro riesgo es que muy fácilmente habrá momentos donde podrías dividir en 1000 decisiones, pero tienes que limitarte a las que sean más diferentes y reducir los momentos que hagas elecciones, o directamente hacer que aunque haya varias elecciones, pues haya tus más pocos finales y después ver cómo vas a adaptar pues, las diferentes vías de tiempo a los mismos finales. Como sea cualquiera de las dos, depende mucho de tu gusto y de qué tan diferentes quieres hacer los posibles caminos y los posibles desenlaces. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. Recuerda que ayudas muchísimo al canal y que YouTube lo haga visible para otros usuarios si dejas tus comentarios, tus likes, tus suscripciones y lo compartes con otros que creas que les pueda ser de utilidad. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.